En esta ocasión se nos ha planteado una cita de Meru que reza lo siguiente. En educación lo normal es que la cosa no funcione. Lo normal es que el otro u otra se nos revele, aunque solo sea para recordarnos que no es un objeto que se fabrica, sino un sujeto que se construye. Dicha cita la debemos contrastar y o relacionar con las ideas de María Silvia Serra expresadas en el texto ¿Cuánto es una pizca de sal?, acerca del juego, de la transmisión y las reglas de la pedagogía. Para adentrarnos en dicha reflexión es necesario precisar que el ser humano es por naturaleza influenciable y educable, y por tanto requiere de un proceso que le permita generar un vínculo o un lazo social y simbólico que lo inscriba y registre en una herencia cultural y social. Es decir, que si bien el ser humano nace con la capacidad de aprender, este acto necesariamente está condicionado por otro externo a él que le sirve a su vez de vehículo para llegar al saber. Y este acto se denomina enseñanza. La enseñanza, como acción previa del aprendizaje, le facilita mediante la transmisión el conocer y el tejer relaciones con los saberes, de tal modo que como fruto de esa interacción los pueda no solo resignificar, sino también le otorga la capacidad de autogenerar cambios, de registrarlos y de transmitirlos, es decir, de permearse y de permear el entorno en el que vive a partir de la experiencia con su propia realidad. El primer planteamiento de Meru es que en la educación lo normal es que la cosa no funcione. Lo anterior de suyo denota la ruptura existente entre lo que se pretende enseñar y o aprender, el acto como tal y finalmente el resultado del mismo. Con base en lo anterior, se generan una serie de juxtaposiciones al introducir interrogantes acerca de qué enseñar, cómo enseñar y cuáles son los resultados de la enseñanza, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, si bien el enseñante o el educador planea el acto de la enseñanza y pretende visualizar el acto del aprender, en la mayoría de las ocasiones ese proceso fracasa y esto sucede por un sinnúmero de variables presentes precisamente en el acto de educar. En relación con lo anterior, Serra plantea la noción de la regla o la ley de la enseñanza, al referirse a los modos usados por el educador. Es decir, el educador aprendió unas reglas o unos pasos que se deben usar y son necesarios. Sin embargo, al ser aplicados sin tener en cuenta las variables sociales, culturales, políticas, religiosas, familiares, entre otras muchas, se convierten en un obstáculo del aprendizaje. El educador aprendió a enseñar. No obstante, ese aprendizaje sobre cómo enseñar y la enseñanza como tal jamás podrá hacerse de una misma manera. El segundo planteamiento de Meru es: lo normal es que el otro se nos revele, aunque solo sea para recordarnos, que no es un objeto que se fabrica, sino un sujeto que se construye. Y por ende, el juego de la transmisión, es decir, de la enseñanza e implementación de las reglas para hacerlo, deben servir como camino o ruta del saber, no como fin último del mismo, puesto que de no ser así, los saberes sobre la pedagogía perderían su utilidad. El educador debe tener en cuenta que si bien hay una ruta de aprendizaje, esta no solo es incompleta, sino que también no es suficiente, ya que el discurso pedagógico es inagotable e inacabable, es decir, del mismo modo como el ser humano se encuentra en un estado de incompletud, las maneras y las reglas pedagógicas siempre serán objeto de actualización. Es necesario entonces tener claro que si bien deben estar presentes una serie de instrucciones, estas deben tener un vínculo que facilite la construcción del aprendizaje. Es decir, no solo deben ser orientadoras del proceso, sino aún más integradoras del mismo. ¿Y cuál es entonces el arjé o la esencia del proceso educativo? Serra
lo atribuye al educador, ya que es él quien marca la diferencia. ¿Y cómo hacerlo? También nos da la respuesta, ya sea por imitación, por experimentación, por contagio. El educador debe transmitir, más allá del saber como tal, la pasión por el mismo, por el conocer. Es decir, el docente enseña desde su propio aprendizaje. Debe ser y convertirse en un motivador, un disertor del conocimiento y, por tanto, el modelo a seguir del educado.